Pensemos por un momento en un poder tan vasto que abarcaba los 5 continentes, una superpotencia global, pero siglos antes de que se inventara esa palabra. Pues bien, ese fue el Imperio Español. Durante más de 400 años moldeó el mundo de formas que de hecho todavía hoy sentimos. Vamos a desgranar juntos la historia de su espectacular ascenso y, como no, de su inevitable caída. Seguro que esa famosa frase, el imperio en el que nunca se pone el sol, suena familiar. Pues no era para nada una exageración, ¿eh? Era una realidad literal. Desde las Filipinas, allá en el este, hasta las Américas, en el oeste, sus dominios eran tan gigantescos que en cualquier momento del día, siempre, había alguna parte del imperio bañada por la luz del sol. Una prueba increíble de su escala global. Pero, a ver, ¿cómo nace un coloso de esta magnitud? Pues como es de esperar, no fue de la noche a la mañana. Su origen está en la unión de 2 reinos, en el fin de una guerra de siglos en la península ibérica y en una apuesta muy audaz hacia lo desconocido, hacia el Atlántico, que casi por accidente acabaría cambiando el curso de la historia para siempre. El año 1492, sin duda, lo cambió todo. Por un lado, los reyes católicos culminan la Reconquista con la toma de Granada y, casi al mismo tiempo, deciden financiar el viaje de Colón. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitan. Llega el Tratado de Tordesillas, que básicamente reparte el mundo por explorar con Portugal, y en cuestión de unas pocas décadas, imperios tan poderosos como el azteca y el inca se desmoronan ante un puñado de conquistadores. La base del imperio americano se forjó a una velocidad, la verdad, asombrosa. Y esta expansión tan rápida nos lleva directos a la cima del poder español, su famoso Siglo de Oro. Durante los siglos XVI y XVII, el imperio alcanzó su máximo apogeo. Ya no es que fuera solo el más extenso, es que se convirtió en el epicentro político, militar y, por supuesto, cultural del mundo. Esta cita del emperador Carlos I creo que lo resume a la perfección. Refleja una confianza inmensa, la de un imperio que, bajo la dinastía de los Habsburgo, se veía a sí mismo como el gran defensor de la cristiandad y el árbitro del mundo. Su poder, que se extendía por toda Europa, parecía, sencillamente, imparable. Y la pregunta es, ¿cuál era el motor de todo este dominio? Pues una corriente de riqueza que fluía desde América de forma increíble. Hablamos de cifras que marean. 185.000 kilos de oro y más de 16 millones de kilos de plata llegaron oficialmente a España en poco más de siglo y medio. Este tesoro fue, literalmente, el combustible que financió los ejércitos, las flotas y la hegemonía española en Europa. Pero aquí viene lo curioso, la gran paradoja del imperio. Con toda esa riqueza, ¿cómo es posible que la corona se declarara en bancarrota varias veces? Pues la respuesta es que el dinero se escapaba tan rápido como entraba. Las interminables guerras en Europa, la lucha contra el Imperio Otomano, la defensa de un imperio gigantesco, todo eso era un pozo sin fondo. En esencia, la plata americana no se invertía, sino que se gastaba en mantener una hegemonía militar carísima. Claro que ningún imperio dura para siempre. Y el atardecer español no fue un colapso repentino, sino un proceso larguísimo y muy complejo, que duró siglos. Fue una especie de muerte lenta, una serie de golpes que, uno tras otro, fueron minando las bases de su poder. El primer gran, punto de inflexión llegó en 1643, en la batalla de Rocoi. La derrota de los tercios españoles, que habían sido considerados la infantería más temible de Europa durante más de un siglo, fue un golpe devastador. Aunque a veces se exagera su importancia, sí que marcó un antes y un después. El mito de la invencibilidad militar española en Europa se había roto. El siguiente golpe llegó en 1713 con el Tratado de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión. A ver, España consiguió mantener su enorme imperio de ultramar, pero el precio fue altísimo. Tuvo que ceder todas sus posesiones en Italia y los Países Bajos, además de enclaves tan estratégicos como Gibraltar. Su poder como actor principal en Europa quedó de repente drásticamente reducido. Pero el golpe más duro, el de verdad, estaba por llegar. A principios del siglo XIX, los vientos de revolución de Estados Unidos y de Francia cruzaron el Atlántico. Las colonias americanas empezaron sus guerras de independencia y la derrota final en la batalla de Ayacucho, en 1824, selló el destino del continente. España perdía así casi toda Sudamérica, o sea, el corazón que había bombeado riqueza a su imperio durante 300 años. Y ya el golpe de gracia llegó en 1898. Una nueva potencia que estaba emergiendo, Estados Unidos, desafió a la antigua. La guerra fue corta y para España devastadora. Con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los últimos grandes vestigios de su gloria pasada, llegó el famoso desastre del 98. Fue el fin simbólico y desde luego muy traumático del Imperio Español.
Y aunque el imperio como entidad política desapareció, su sombra es increíblemente alargada. El legado que dejó es inmenso. Está lleno de contradicciones, de polémicas, y en muchos aspectos sigue definiendo nuestro presente de una forma muy, muy viva. Quizás el legado más evidente, el que salta a la vista, o mejor dicho, al oído, es el idioma. El español resuena hoy por todo el globo. Es una de las lenguas más habladas del mundo. Es como un hilo cultural invisible pero poderosísimo que conecta a cientos de millones de personas a través de los continentes. Un eco directo, clarísimo, de la extensión del imperio. Pero, claro, el legado tiene una cara mucho más oscura y, la verdad, muy compleja. El impacto sobre las poblaciones indígenas de América fue, sin ninguna duda, catastrófico. El debate académico sobre cómo definirlo sigue muy abierto. Por un lado, algunos hablan de genocidio, citando la violencia y la explotación sistemática. Por otro, hay académicos que enfatizan el colapso demográfico causado por las enfermedades europeas, un enemigo invisible y no intencionado contra el que los pueblos nativos no tenían ninguna defensa. La verdad, muy probablemente reside en una terrible combinación de ambas cosas. Es que esta conexión forzada entre mundos dio lugar a un fenómeno que lo transformó absolutamente todo, el llamado intercambio colombino. Por primera vez en milenios, los dos hemisferios del planeta se conectaron, y eso provocó una transferencia masiva de plantas, de animales, de tecnologías. Alimentos americanos como la patata o el maíz revolucionaron la dieta en Europa, mientras que el caballo, el trigo y, por supuesto, las enfermedades europeas cambiaron para siempre el paisaje del Nuevo Mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia del Imperio Español es, en muchos sentidos, la historia de la primera globalización. Sus ecos resuenan hoy en los idiomas que hablamos, en las fronteras de nuestros países y en los complejos lazos y conflictos que todavía definen nuestro presente. Es una historia que terminó hace más de un siglo, sí, pero que, como hemos visto, sigue siendo fundamental para entender el mundo en el que vivimos.